Bueno, entonces vamos a iniciar un nuevo tema. Digamos que gracias, Johnny. En el preludio de este tema, entonces debemos de discutir un poco sobre las densidades de carga en varias dimensiones. Entonces vamos a hablar sobre distribuciones de carga eléctrica en dimensiones superiores. Listo. Entonces, por ejemplo, caso unidimensional. En el caso unidimensional, nosotros, por ejemplo, habíamos considerado dos sistemas físicos que tenían una distribución de carga continua. Teníamos, por ejemplo, nos dijimos acá, dos sistemas coordenados. Tenemos, por ejemplo, una varilla, es una varilla de carga eléctrica, lo suficientemente delgada como para considerarse un sistema en una dimensión, ¿cierto? Entonces, seleccionábamos un diferencial de carga que estaba contenido en un diferencial de longitud, diferencial de y entre el origen y el diferencial de longitud, entonces teníamos una distancia de y. Entonces, ¿cuál era el problema? Cuando nosotros abordamos eh, una situación que queremos de alguna forma, regálame un segundo, por favor. Que queremos de una forma explicar. Entonces, ¿cómo funciona el proceso de generación de nuevo conocimiento? Nosotros hacemos una observación, hay algo curioso sobre la observación, hay algo que nos causa curiosidad y queremos estudiar cuáles son los mecanismos físicos, químicos, biológicos que permiten que esa observación se dé, es decir, cuáles son los mecanismos de donde emerge la observación, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos problemas en una dimensión con distribuciones de carga eléctrica, la observación está relacionada con el campo, ¿cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, el fenómeno físico a estudiar que está relacionado con la observación sería un campo eléctrico
que nosotros calculamos en un punto P, por ejemplo, ¿cierto? Y requerimos saber cuál es la distancia entre el diferencial de carga y el punto P. Y recuerden que el diferencial de carga en sistemas de una dimensión está relacionado con la densidad lineal de carga. Densidad lineal de carga eléctrica, lambda, ¿cierto? Y lambda es la cantidad de carga diferencial almacenada por unidad diferencial de longitud, o sea que el diferencial de carga dQ es igual a lambda por dy. Entonces, esto es importante porque cuando nosotros expresamos el dQ en términos del diferencial de longitud, nosotros estamos definiendo una propiedad importante que está relacionada con la dimensionalidad del problema, que es la densidad lineal de carga. Si yo sacara las unidades de la densidad lineal de carga, la densidad lineal de carga tiene unidades de Coulomb por metro, ¿cierto? Muy bien. Y en últimas, lo que yo voy a querer es evaluar el diferencial de campo eléctrico en la dirección radial. Recuerden que la dirección radial es la dirección del vector unitario AR, que va en la misma dirección de la línea que une el punto de campo con el punto donde se encuentra el diferencial de carga. Entonces, y esto sería 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 diferencial de carga sobre la distancia r al cuadrado, ¿cierto? Y esto es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por lambda por diferencial de y, ¿cierto? En este caso, si este es el punto x, 0, esto sería acá x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Acá va en dirección AR y esto va en dirección AR. Y la dirección AR posiblemente también depende de y. De acá, por lo tanto, lo que nosotros hacíamos era que integrábamos, vamos a integrar el campo, integramos acá también de 0 a A, por ejemplo, y obteníamos que el campo eléctrico como función de X, que es la posición donde ubico el punto de campo, era lambda, si lambda es constante, sale de la integral sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral de 0 a A del diferencial de y sobre x cuadrado más y cuadrado en dirección a R. Bueno, entonces acá la dimensionalidad de este problema está siendo manifestada en que nosotros simplemente realizamos una integral, es una integral en una dimensión, y la carga diferencial está relacionada con el diferencial de longitud mediante una densidad lineal de carga. Hay otros sistemas que tienen esta propiedad. Por ejemplo, si yo podría, esta varilla que tengo ahí pintada en verde, la podría doblar y si yo doblo esa varilla podría formar un anillo, ¿cierto? Entonces, la dimensionalidad no depende de la forma en la que nosotros, no depende de la forma geométrica en la que nosotros estemos disponiendo de la densidad de carga. Por lo tanto, tanto la varilla como el anillo son sistemas en una dimensión, ¿cierto? Entonces, acá donde estoy repintando,
Esta sería la región donde tengo yo la distribución de carga. Entonces observen que si el anillo es infinitamente delgado, nosotros entonces vamos a tener una distribución de carga en una dimensión, ¿cierto? Esto es una distribución de carga en una dimensión y este problema del anillo nos va a permitir conceptualizar algo que de pronto es un poco confuso y es cómo es posible que esto sea una dimensión, ¿cierto? Entonces, pues ya vimos que si doblamos la varilla, lo que se está haciendo acá es doblar una varilla, que es un sistema en una dimensión. Doblo una varilla en forma de anillo y el anillo debe ser lo suficientemente delgado. Entonces, pero queremos saber delgado en comparado con qué. Entonces, es lo primero que uno hace cuando uno está estudiando un sistema físico, ¿cierto? Entonces, cuando uno está estudiando un sistema físico, si uno quiere hablar de dimensiones, es difícil encontrar sistemas en una dimensión. Más sin embargo, cuando yo hablo de una dimensión, me estoy refiriendo a que una de las dimensiones es más importante que las otras dos, por ejemplo, ¿cierto? Pues porque es más grande o porque es más pequeña, eso depende del problema. En este caso, sería porque una de las dimensiones es mucho más grande que las otras dos. Entonces vamos a ver cuál es la dimensión. ¿Cuál es la dimensión acá que es más grande que las otras dos? Listo. Voy a buscar un anillito por allí, yo les muestro algo. Acá estoy terminando de repintar la región donde se distribuye la carga en este anillo. Nosotros ya hemos trabajado en el preparcial, trabajamos con un anillo y yo más o menos les dije dónde podrían encontrar el cálculo. Nosotros hicimos un cálculo pequeño con el anillo, ¿cierto? Igual es un cálculo sencillo, un sistema en una dimensión, ¿cierto? Ahora, el campo eléctrico cambia, naturalmente que cambia porque recuerden que la electricidad y el magnetismo tiene, digamos, una relación indivorciable con la geometría, ¿cierto? Entonces, sí cambia. Ahora, en este caso particular, nosotros tenemos un problema en donde la distancia del centro del anillo al punto donde se está acumulando la carga es siempre la misma. Observen. Y naturalmente, si yo dibujara por acá un tercer eje, si yo considerara una tercera dimensión, por ejemplo, Z, entonces en este caso particular, la altura en dirección Z de ese anillo sería despreciable. Entonces, si la distancia es constante, entonces ¿cuál es el grado de libertad que está cambiando en este anillo para que sea un sistema en una dimensión? Entonces, yo voy a considerar acá un diferencial de carga. Y observen que en todos los puntos del diferencial de carga, la distancia del origen al diferencial de carga es igual. Más sin embargo, lo que yo sí puedo considerar que cambia es el ángulo. Entonces, este ángulo de acá lo voy a considerar como un diferencial de phi, ¿cierto?
Por lo tanto, el diferencial de carga, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar como lambda, que es la densidad lineal del anillo, por el diferencial del ángulo phi, ¿cierto? Eso es lo que tendríamos nosotros para sistemas en una dimensión. Listo. Vamos a considerar ahora entonces sistemas en dos dimensiones, distribuciones de carga en dos dimensiones. Ya regreso, chicos, un segundo. Bueno, chicos, entonces acá miren por favor la cámara. Entonces acá tengo yo un anillo. Esta es mi argolla, que no me la pongo porque no me sirve, queda muy grande. Entonces, Profe, ¿cómo? creo que no se está presentando, profe. Sí, sí, en la cámara, miren la cámara. ¿Se ve? Es un anillito. Sí, señor. Sí, sí, señor. Ese anillo tiene un radio que es mucho mayor que su grosor. Entonces observen lo delgado que es el anillo, ¿cierto? Es un anillo supremamente delgado y por lo tanto su radio es una dimensión muy superior, ¿cierto? Muy superior a su grosor, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, cortara ese anillo con unas tijeras y yo lo estirara, me quedaría como una varilla que es supremamente delgada, pero sí tiene una longitud relativamente apreciable. Entonces, ese es un aspecto importante de los sistemas en una dimensión, ¿cierto? Vamos a mirar ahora los sistemas en dos dimensiones. Para los sistemas en dos dimensiones, entonces, tenemos caso bidimensional. ¿Listo? Caso bidimensional. Para el caso bidimensional, yo, por ejemplo, podría tener una lámina. Una lámina es un ejemplo perfecto de un caso en dos dimensiones. Entonces, yo podría decir que esta es una lámina, pero naturalmente nosotros no encontramos en la vida real, no encontramos una lámina, ¿cierto? De estas, de estas proporciones. Las láminas siempre van a tener un espesor, ¿cierto? Entonces, sino que en este caso particular, el espesor de la lámina va a ser mucho más pequeño. El espesor de la lámina va a ser infinitamente más pequeño que cualquier otra de sus dimensiones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo que el espesor de esta lámina podría ser LZ. El ancho de la lámina podría ser LY, por ejemplo. Y su profundidad podría ser LX. Entonces, para que esto sea un sistema en dos dimensiones, entonces básicamente que lo que yo debo de imponer es que LX es mucho mayor que LZ y LY es mucho mayor que LZ, ¿cierto? Y así yo considero que una lámina podría ser un sistema en dos dimensiones, ¿cierto?
Muy bien, entonces cuando nosotros dibujamos una lámina, básicamente que nosotros ignoramos su dimensión LZ y decimos que es un sistema bidimensional, ¿cierto? Eso sería una descripción apropiada de un sistema bidimensional. Pero entonces el sistema bidimensional, si yo quiero hablar de carga eléctrica y naturalmente de campo, entonces yo puedo dibujar, por ejemplo, una lámina, podría dibujar una lámina en cualquiera de los planos, en el plano XY, en el plano XZ, en el plano YZ, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo podría dibujar una lámina. Esta es una lámina, voy a dejar esta lámina en el plano YZ. Esta es una lámina que está en el plano YZ, por lo tanto su espesor en dirección X es despreciable, ¿cierto? Y en esta lámina yo voy a tener una carga distribuida en toda la superficie de la lámina, ya no la longitud. Ahora cuando estamos hablando de sistemas en dos dimensiones, hablamos de superficie, ¿cierto? Ese es el concepto importante, la parte de la superficie. Entonces acá tengo carga distribuida en toda la superficie de la lámina que tendría un área determinada, ¿cierto? Les recomiendo muy encarecidamente que por lo menos lo que yo estoy haciendo hagan ustedes una vez, ¿cierto? Esto es una lúdica, esto es un dibujo, esto es importante. Entonces, entender cuál es el papel que juega la dimensionalidad en los cálculos que nosotros vamos a realizar a continuación. ¿Listo? Pueden hacerlo con un resaltador, con colores. Profe, buenas tardes. La Sí, compañera Michelle, que si le hace el favor de dejarla entrar. ya voy. Regálame un segundo, por favor. Vale, profe. Pues en toda esta lámina, lo que yo tengo es que tengo carga eléctrica distribuida. Entonces ahora lo que quiero hacer es que voy a pensar en una forma para definir en esta lámina el problema de campo eléctrico como lo tenía definido para una dimensión, ¿cierto? Muy bien.
Profe, me haría un favor, puede subir un poco para tomar los datos de la anterior imagen, es que no alcancé a... Sí, claro, por supuesto, ya voy yo. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces lo que yo estoy haciendo es que voy a ubicar en todo el centro de la lámina, voy a ubicar el origen y esa lámina recuerden que se encuentra en qué plano. Se encuentra en el plano YZ. Listo. Entonces acá la perspectiva tridimensional comienza a ser vital. Listo. Bueno, muy bien, Joan. Acá, esta parte. Sí, sí, señor, ya regalé un minutico. ¿Ya, Joan, o lo dejo ahí? Listo, profe, ya, gracias. Listo, muy bien. Entonces, ¿cómo hago yo para definir este problema en términos de diferenciales? De alguna forma, nosotros sospechamos que vamos a tener que hacer algo parecido a lo que hacíamos en una dimensión, ¿cierto? Entonces, para dos dimensiones, les voy a definir una tirita, o esta tirita queda en dirección Z. Esta es una tirita de espesor de Z. Profe, Dime. digamos que hay una forma en la que de pronto ubica esa tirita, no va a tener importancia, sino es más bien como si se llama referencia para desarrollar como tal el ejercicio. Sí, es una Puede referencia ser. porque esa tirita podría estar ubicada en cualquier posición, ¿cierto? Sí, señor. Tú simplemente tienes que saber que desde el origen, Alejandro, desde el origen hasta el punto donde ubicas el diferencial de Z, hay Z unidades, ¿cierto? Eso es importante, ¿cierto? Eso es todo. Pero ese Z puede ser hacia arriba o hacia abajo. Listo. Vale, profe. Acá entonces voy a ubicar otra tirita de dimensión diferencial, ¿cierto? Pero entonces ahora como esta tirita está en dirección Y, entonces coloco acá diferencial de Y. Y lo importante es dónde se intersectan estas dos tiritas. Esto es lo importante para yo poder plantear el problema diferencial. Como les digo, les recomiendo que hagan exactamente lo que yo estoy haciendo para que ustedes sean conscientes de la formulación geométrica del problema, ¿cierto? Listo. Entonces acá, básicamente lo que yo le decía a Alejandro, la distancia que hay del origen al diferencial de Y es Y, ¿cierto? Y entonces la intersección, ojo, lo importante es la intersección entre las dos tiritas y la intersección entre las dos tiritas va a formar un cuadradito. Y en ese cuadradito es donde yo voy a decir que tengo almacenado un diferencial de carga, pero ahora no va a ser un diferencial de carga por unidad de longitud, sino por unidad de superficie. Listo. Entonces acá va a haber un diferencial de carga de Q por unidad de superficie, de forma tal que vamos a tener ahora sigma como densidad superficial de carga, ¿cierto? Y por lo tanto, como sigma
por definición será la cantidad diferencial de carga almacenada por diferencial de área. Entonces acá lo que estamos hablando es que necesitamos un diferencial de área. Una vez yo ya escucho la palabra diferencial de área, y esto es importante, esto es súper importante, yo tengo que comenzar a pensar en coordenadas, ¿cierto? Inmediatamente, de ahora en adelante, en cualquier curso que ustedes vean, sobre todo los de telecomunicaciones, mecánica, en telecomunicaciones, naturalmente, cuando estudiamos la propagación, ¿cierto? Los fenómenos de radiación, los fenómenos de antenas, de guías de onda, de cavidades resonantes, o en mecánica cuando estudiamos el fenómeno de resistencia a materiales, mm, por ejemplo, cuando estudiamos termodinámica, mecánica de fluidos, también en ingeniería civil con mecánica de fluidos, con materiales, resistencia de materiales, ¿cierto? En ingeniería eléctrica, también en teoría electromagnética, cuando hablamos de las máquinas eléctricas, de los transformadores, etcétera. Entonces, y en las otras áreas del conocimiento donde intervienen, por ejemplo, la mecánica de fluidos, no solamente la electricidad. Esto es muy general. Cuando escuchemos la palabra diferencial de área, inmediatamente tenemos que pensar en coordenadas, ¿cierto? Entonces acá tengo sigma por el diferencial de área. En este caso, estoy trabajando en coordenadas cartesianas, ¿cierto? ¿Por qué en coordenadas cartesianas? Un sistema rectangular de coordenadas, porque la simetría de esta lámina favorece el uso de coordenadas cartesianas, pero puede haber un sistema en dos dimensiones que no lo haga, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá lo que nosotros podemos establecer es lo siguiente. Supongamos que yo quiero calcular el campo eléctrico sobre algún punto sobre el eje X, o sea, sobre el eje D. Sobre el eje, lo que pasa es que acá quedó esto como muy tras mano, porque hubiera sido mejor, por ejemplo, que tuviera escogido la tirita blanca por acá para que se viera como una distancia R acá, pero no hay problema. Podemos hacer otra tirita blanca, ¿cierto? También de dimensiones de Y. Entonces voy a hacer una tirita blanca por acá, ¿cierto? Entonces escojo el diferencial de carga en otro lado. Eso no importa porque voy a hacer un procedimiento matemático que me va a permitir cubrir toda el área de la lámina en dos dimensiones. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces acá voy a definir el diferencial de área, este cuadrito, ¿cierto? De dimensiones de Z por dy. Listo, entonces ahí voy a considerar un diferencial de carga que es igual a sigma, que es la densidad superficial de carga por el diferencial de área. Y nosotros notamos que en este caso de la lámina el diferencial de área es igual a dy por dz. Listo. Muy bien, entonces hasta acá esto simplemente es geometría. Y entonces lo que yo voy a hacer es que voy a definir la distancia que hay entre ese diferencial de carga y un punto donde yo quiera calcular el campo. Por ejemplo, un punto sobre el eje X, o sea, el punto X, 0, 0, ¿cierto? Y naturalmente, si la distancia que hay desde el origen hasta la tirita blanca es Y, este punto de acá, este punto donde está el diferencial de carga, va a ser ¿qué punto? Este es el punto 0 en X, porque estamos en el plano YZ, Y, Z, ¿cierto? Por lo tanto, la distancia R, si yo utilizo el teorema de Pitágoras, en tres dimensiones, esa distancia R al cuadrado es igual a
0 menos x al cuadrado más y menos 0 al cuadrado más z menos 0 al cuadrado. O sea que esta distancia es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y el vector dirección es un vector que va en la dirección del diferencial de carga hacia el punto de campo, AR. Entonces, en este momento solamente he hablado de geometría, he hablado de nada más, solamente geometría. ¿Listo? Bueno, muy bien, esto es pura geometría. No hemos ido hasta las integrales, nada. Ahora, desde este punto de vista, si yo, por ejemplo, aplico la expresión para el campo eléctrico, yo digo diferencial de campo eléctrico vectorial. Naturalmente esto va a ser un campo eléctrico que depende de X. Esto es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por el diferencial de carga dividido la distancia que separa el diferencial de carga y el punto de campo. Ahora vamos a reemplazar, bueno, esto está en dirección a R. Esto es importante porque esto tiene dirección, que es un vector unitario en la dirección de la línea que une el punto de campo y el diferencial de carga. Entonces acá esto queda como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica sigma por el diferencial de área sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿cierto? Muy bien, en dirección a R. Esto es igual a quién. Entonces acá esto me quedaría como, si sigma es una constante, la coloco por acá, esto es sigma sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿cierto? Bueno, muy bien. Este sistema que yo estoy dibujando acá, chicos, es muy importante porque con este sistema después en el curso vamos a construir la noción de capacitancia y la noción de polarización en materiales, ¿cierto? Materiales dieléctricos, cerámicas, madera, inclusive agua, etcétera, ¿cierto? Entonces, este sistema, esta lámina, una lámina con densidad superficial sigma, este es un sistema importante. Esto lo vamos a seguir viendo con regularidad durante todo el tercer corte, o por lo menos durante parte del tercer corte, por ahí 3 clases del tercer corte. Listo. Bueno, muy bien. Ahora, eh, entonces tenemos acá el diferencial de área es quién? Es de y por dz sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado en dirección a R. Entonces, por lo tanto, ahora, si yo quiero calcular el campo, como lo habíamos hecho en el primer corte, pues integramos en ambos lados. Pero entonces, ojo acá, entonces acá viene algo importante. Acá puedo integrar desde 0 hasta el campo EX, ¿cierto? Más sin embargo, acá tengo que tener cuidado porque acá tengo dos diferenciales, ¿cierto? Entonces acá hay una integral con respecto a una cosa y una integral con respecto a otra. Para yo poder determinar los límites de esa integral, tengo que saber cuáles son los límites de esta lámina. Entonces yo escogí la lámina de forma tal que yo pudiera calcular el campo eléctrico sobre su eje de simetría, que es el eje X, ¿cierto? Ustedes bien pueden apreciar, este es el eje de simetría de la lámina, ¿cierto? El eje X. Entonces, si yo calculo el campo eléctrico sobre su eje de simetría, entonces el cálculo va a ser un poco más sencillo, las integrales van a ser más sencillas. Acá entonces yo tengo que definir estos puntos. Estos puntos de la lámina son puntos donde X vale 0 en todos estos puntos, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, acá, esto sería para Z negativo, o sea que esto sería, y Y negativo, esto sería 0, menos L medios, menos L medios. Este punto de acá ya sería positivo, o sea que esto es 0, L medios, menos L medios. Este punto de acá sería 0, ambos son positivos,
L medios, L medios. Y acá y es negativo, o sea que esto sería 0, menos L medios, L medios. Esas son las coordenadas donde yo ubiqué la lámina. Por lo tanto, esta integral de acá va desde menos L medios hasta L medios y desde menos L medios hasta L medios. Listo. Y ustedes pueden observar en esta integral que X es constante porque es el punto de todo valor del campo eléctrico. Y AR es un vector unitario que depende de Y y depende de Z. O sea que AR también hay que expresarlo en términos de Y y de Z para poder integrar. AR no puede salir de esa integral. Y de acá, es nosotros para el caso en dos dimensiones, vemos claramente que tenemos una integral doble. Esta sería la integral entre Y igual a menos L medios y Y igual a L medios, diferencial de Y, la integral entre Z igual a menos L medios, Z igual a L medios, diferencial de Z sobre X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado en dirección a R. En esa integral, la integral de adentro, entonces tomamos Y como constante, integramos con respecto a Z y después, entonces ya nos va a quedar en términos de Y, ¿cierto? Ahora, esta integral que yo tengo acá, esto no es tan sencillo de hacer, ¿cierto? Entonces, pero acá simplemente lo que estamos haciendo es que estamos conceptualizando la forma en la que nosotros podemos evaluar campos eléctricos para distribución en dos dimensiones, ¿cierto? Yo diría que del curso de electromagnetismo, o me atrevería a decir ampliamente que esta es la parte más dura, ¿cierto? Por lo menos del curso que nosotros alcanzamos a dar en la Universidad de Pamplona, porque en la parte de magnetismo también habrían algunos sistemas que se trabajarían de esta forma y posiblemente sean más complicados que esto porque tienen ya no son, las fuentes no son escalares, sino que son vectoriales, pero pues al finalizar el curso les explicaré mejor eso. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, chicos? Profe, el L medio, ¿de dónde sale? ¿Y por qué separa el de Y? Ah, yo puedo separar el de Y o puedo separar el de Z, no importa. Esa es la forma en la que uno calcula integrales dobles. Tú apenas estás viendo multi, ¿cierto? Sí, señor. Si esto es yo diría que esto se ve como al final de multi, integrales múltiples, etcétera. Entonces, pues, yo les voy a ir explicando dentro de los talleres que hagamos. El taller de mañana jueves, que recuerden que esta semana, bueno, de todas formas, yo decidí tener dos horarios de taller por la petición de algunos compañeros que no podían el sábado. Entonces, pero por esta semana, el taller lo vamos a hacer el día jueves, ¿cierto? Mañana, el día jueves, vamos a trabajar coordenadas curvilíneas, lo que son coordenadas polares y coordenadas esféricas, y vamos a comenzar a plantear el problema de integrales dobles en coordenadas esféricas. Entonces, para eso están los talleres, para apoyarlos a ustedes matemáticamente, también cognitivamente, ¿cierto? Entonces, y después van a abrir otros talleres, Luis Miguel, donde vamos a hacer integrales triples. Entonces, digamos que por el momento no, posiblemente no sea muy claro cómo evaluar una integral doble, pero eso va a tener más claridad con el tiempo. Ahora, ¿por qué entre menos L medios y L medios, Luis Miguel? Porque acá observa que en la dirección Y, que es esta dirección de acá, ¿cierto? Voy a señalarte la dirección Y. En Y, mira que Y es la segunda coordenada, vas de menos L medios a L medios. Y si subes, también. ¿Sí ves, Luis Miguel? Sí, señor. Lo mismo en Z. En Z voy de menos L medios
a L medios en la lámina, ¿cierto? Pues esa lámina, si yo la dibujo frontalmente, de pronto es un poquito difícil de visualizar, pues no se me parece a mí. Entonces voy a tratar de hacer una lámina en el plano XY. Lo que pasa es que en el plano XY es más difícil de hacerla porque tengo más perspectiva para poder hacer la lámina. Este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. Hacemos las extensiones. O sea que porque está centrada cada lado, la mitad del lado vale L medio, ¿cierto? Y el lado completo Exactamente. valdría L. Ah, ok. El lado completo valdría L. Muy bien, Luis Miguel, sí, señor. Entonces, por ejemplo, yo Profe, podría considerar, sí, dime. profe, qué pena, lo que pasa es que el internet ha estado así como inconsistente. Profe, alcancé a escuchar algo hace un ratico donde mencionabas que las fuentes no eran cartesianas, sino vectoriales. ¿A qué No, no, fuentes hacía no. referencia, profe? No, no, no en ese sentido. O sea, en el sentido, no en ese sentido, Alejandro, sino que las fuentes de un campo eléctrico son cargas y la carga es un escalar y la fuente de un campo magnético es corriente y la corriente se puede representar por un vector, como la magnitud de la corriente por la dirección por donde va la corriente. ¿Sí me explico? Ah, ok, profe. Entonces, más bien como en ese sentido. Voy a borrar acá este sistema de coordenadas un momento, chicos. Ya lo vuelvo a dibujar. Voy a dibujar primero la lámina. Listo. Entonces esta lámina ahora ya la acabo de dibujar en el plano XY. Listo. Entonces acá voy a trazar un conjunto de ejes que son los ejes que van a definir el centro de simetría de la lámina, ¿cierto? Naturalmente este eje de acá es el eje Y este eje de acá es el eje X, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, acá entonces tendría el eje de simetría de la lámina, entonces sería el eje Z en este caso, ¿cierto? ¿Sí o no? Muy bien. Y yo entonces, como lo hice ahora, acá en este problema también podría definir una tirita, que me quedó un poquito torcida. A ver, no está funcionando la herramienta. Segundo, chicos. Muy bien, parece que ahí me quedó como derechita. Entonces esta sería la tirita que ahora, esta sería en dirección Y. Simplemente acá estoy cambiando la orientación de los ejes en relación al problema anterior, ¿cierto? Listo. Entonces, esto sería una tirita de espesor de Y, ¿cierto? Y acá voy a dibujar otra tirita de espesor de X en dirección X.
Entonces, naturalmente, en este caso particular donde quiero calcular el campo, si yo quiero, digamos, maximizar la simetría, o que la simetría sea la máxima para poder evaluar de la forma más sencilla posible el campo, ¿cierto? Entonces, yo evalúo el campo sobre el eje de simetría de la lámina, ¿cierto? Que es el eje Z, ¿cierto? Entonces acá defino entonces la intersección entre la laminita, entre la tirita en amarillo y la tirita en azul, ¿cierto? Bueno, esta intersección me quedó como un poquito torcida. Un segundo, chicos. Muy bien. Y entonces este sería el diferencial de área donde está almacenada la carga eléctrica, ¿cierto? Y recuerden que, que el espesor de la tirita azul es de X, por lo tanto, si yo saco hacia afuera este cuadradito donde estoy almacenando la carga, digamos que le hago zoom, como lo magnifico para poderlo ver mejor. Entonces, tendría un cuadradito de dimensión de Y por dx, por lo tanto el diferencial de área de ese cuadradito en este caso sería dx por dy, ¿cierto? Muy bien, ahora entonces lo que necesito, como yo ya sé que acá en este cuadradito hay una cantidad de carga almacenada de Q que es igual a sigma por el diferencial de área, o sea, sigma por el diferencial de X, diferencial de Y. Ese es el mismo problema que yo tengo acá, lo que pasa es que lo estoy viendo desde una perspectiva diferente. Ahora tengo la lámina en el plano XY. Y entonces necesito saber cuál es esta distancia, ¿cierto? Y yo ya sé que este punto de acá en el plano XY, ese punto que yo tengo ahí, no es otra cosa que el punto X, Y, 0, ¿cierto? Y este punto de acá es el punto 0, 0, Z. Por lo tanto, la distancia R es la misma que ahora. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, utilizando la distancia entre dos puntos en tres dimensiones, el teorema de Pitágoras en tres dimensiones, ¿cierto? Muy bien. Mañana en el taller trato de, cuando vaya a hablar de coordenadas esféricas, trato de hacerles una demostración del teorema de Pitágoras en tres dimensiones, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, Profe, disculpe, el taller es a las 12. sí, señor. Vale, gracias. Esta semana iba a hacer uno el martes y uno el jueves. Lo que pasa es que tuve una emergencia odontológica y me tuvo que retirarme de la universidad, ¿cierto? Entonces va a tocar solamente hacer un taller esta semana. Lastimosamente, los que tengan preguntas del taller o lo que necesiten, se pueden acercar a la universidad el viernes a las 2 de la tarde o después de la película del día sábado. Entonces me pueden esperar, ¿cierto? Y yo les puedo atender las preguntas, los que necesiten, con mucho gusto me puedo quedar hasta las 3. Después de las 3 no, pero hasta las 3 sí. Listo. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo sería el campo eléctrico de esta lámina? ¿Cierto? Em,
Digamos que a mí me interesa saber cómo es el campo eléctrico en este punto y debido a que yo estoy calculando el campo eléctrico sobre el eje de simetría de la lámina, entonces, no sé, cabría esperar que ese campo eléctrico tendría una dirección particular debido a la simetría de la lámina, ¿cierto? Entonces vamos a dibujar la lámina de nuevo. Por ejemplo, supongamos que esta es la lámina, ¿cierto? Yo dibujo esto de otra forma. Listo. Entonces, por ejemplo, acá puedo dibujar los ejes. Entonces, acá va a ver el eje Y. Y acá puedo dibujar el eje X, ¿cierto? Tienen que tener en cuenta, chicos, que yo no soy ningún artista. A mí esto se me dificulta mucho. Listo. Entonces puede que esto a veces le falte un poco de perspectiva o alguna cosa por el estilo. Entonces acá, este sería el eje Y. Eje X. Y acá tendríamos el eje Z. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, voy a dibujar los diferenciales de área de cierta forma acá. Regálame un segundo, que es que si este dibujo no está bien hecho, no va a poder hacer lo que tengo que hacer. Un segundo. Y yo creo que me quedó torcido el eje X. Creo que ahora me debió haber quedado bien el eje X. Vamos a ver. Ahora me doy cuenta cuando hago el dibujo. Listo. Eje X. Muy bien, entonces ahora voy a ubicar dos diferenciales de área en esa lámina. Entonces para eso voy a considerar esta tirita de acá, pero también me quedó torcida. Que esto es una operación de alto riesgo gráfico. No, tampoco. No se me corre.
el programa me corre la lineecita. A ver. Que si el diferencial de área no queda bien simétrico, va a quedar difícil. Yo creo que esto es lo mejor que he hecho en toda la mañana, entonces en toda la tarde vamos a ver. Entonces esta es una tirita en dirección, donde el diferencial va a quedar en dirección Y. Listo. Y ahora otra tirita con el diferencial en dirección X. Entonces ahí ya tenemos un diferencial de área. Entonces vamos a considerar este diferencial de área y vamos a considerar, venga, este blanquito no me conviene acá. Y vamos a considerar el campo eléctrico que produce el diferencial de carga en este diferencial de área. Listo. Sobre un punto 00 Z, ¿cierto? Acá está el diferencial de carga que produciría el campo eléctrico, sería sigma por el diferencial de área, ¿cierto? Muy bien. A pesar de que posiblemente este sea uno de los mejores dibujos que yo haya hecho en mi vida, van a necesitar un poco de imaginación para poder observar lo que va a pasar acá, chicos. Listo. A ver. Yo pienso una cosa. Eh, voy a hacer, voy a coger otro diferencial por acá. Listo. Una tirita de dimensión diferencial en dirección X. Y voy a escoger un diferencial de carga en un diferencial de área que sea completamente simétrico dentro de la lámina con el primer diferencial de área que considere. Listo. Pues vamos a ver por acá cómo nos va. Segundo. No, se corrió. A ver.
Cristo, dame paciencia. A ver. Sí, pensaría yo que este está bien. Segundo, chicos. Hizo algo. Ya. Bueno, entonces, acá voy a considerar este otro diferencial de área que tendría por acá. Y voy a considerar como este diferencial de área. Ustedes pueden ver que está ubicado de manera simétrica con respecto al primero, ¿cierto? Entonces, considero el campo eléctrico que produce este diferencial de área en este mismo punto. Debido a la simetría, ¿qué es lo que va a pasar acá? Debido a la simetría, yo voy a tener campos eléctricos cuyas componentes en X y en Y se van a cancelar. Yo voy a hacer una cosa acá, voy a borrar esta etiqueta del eje Z un momento. Profe, o sea que sucede lo mismo que de pronto el campo eléctrico de un anillo. Sí, exactamente. Sucede exactamente lo mismo porque en el campo eléctrico de un anillo también, si uno lo calcula sobre el eje de simetría, entonces las componentes no axiales se cancelan. ¿Sí me explico? Entonces acá sería D1 y por lo tanto, debido a la simetría, las componentes en X y en Y se van a cancelar y vamos a quedar única y exclusivamente con un campo eléctrico diferencial en la dirección del eje de simetría del, de la lámina, ¿cierto? Ahora, hay una consideración importante, ¿cierto? Y es la siguiente. Entonces, voy a escribir una afirmación y vamos a discutir un poco la afirmación que voy a escribir, ¿cierto? Entonces, es afirmación. Estoy por acá, afirmación. La afirmación que voy a esgrimir es la siguiente. Para sistemas físicos de dimensiones infinitas, eh, de dimensiones infinitas, mm, su forma es indistinguible. ¿Eso qué significa? Si yo, por ejemplo, tuviera un disco, ya no un anillo, un disco que sería un sistema físico bidimensional, ¿cierto? Y si el radio de este disco, por ejemplo, fuera infinito, esto es un disco, o sea que es un relleno, es como una moneda de 500, pues.
Ya no es como el anillo que les mostré ahorita. Y yo tuviera por acá una lámina. Tuviera una lámina, ¿cierto? También de dimensiones infinitas, entonces de ancho infinito y de profundidad infinita. Entonces, estas dos geometrías son indistinguibles. No puedo distinguir si es un disco o una lámina. Entonces, esto es importante. Esto es importante porque lo que esto me va a decir a mí es que en la medida que yo haga las dimensiones infinitas de algún sistema físico, por ejemplo, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, lo que yo voy a tener es que en ese caso particular, lo que va a pasar es que voy a tener distribuciones de carga indistinguibles. No vas a saber si es un plano, no vas a saber si es una lámina, no vas a saber si es un disco, no va a haber nada, ¿cierto? La forma, en inglés digamos en inglés, uno buscaría esto como the shape becomes, shape es forma en inglés, the shape becomes indistinguishable. ¿Sí o no? Muy bien. Pero además de eso, cuando nosotros tenemos dimensiones infinitas, como lo demostramos con la varilla de carga en el primer corte, cuando tomamos la longitud como infinita, cuando tenemos dimensiones infinitas, lo que sucede es que aumentamos el grado de simetría. Entonces acá también, en este caso, nosotros podríamos decir the degree of symmetry increases. Aumentamos el grado de simetría. Eso significa que una lámina infinita va a tener muchos ejes de simetría, ¿cierto? Básicamente que por sus dimensiones infinitas, todos los ejes ortogonales a la lámina son ejes de simetría. Entonces vamos a aumentar la simetría de la lámina. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si yo calculara entonces campo eléctrico debido a una lámina de dimensiones infinitas. ¿Y eso qué es lo que significa? Que dos de las dimensiones son mucho mayores que la tercera, ¿cierto? Para que cuando estemos viendo capacitancia ustedes tengan eso presente. ¿Qué significa infinito? ¿Cierto? A ver, vamos a hacer una cosa acá. Supongamos que esta es una lámina infinita. Para las láminas infinitas, básicamente que el campo eléctrico que produce esta lámina va a ser un campo eléctrico en cualquier punto de la lámina, debido a que tiene infinitos ejes de simetría. En cualquier punto de la lámina va a ser un campo eléctrico ortogonal a la lámina, ¿cierto? Y va a ser independiente de la distancia a la cual yo esté calculando el campo eléctrico.
Simplemente el campo eléctrico de esta lámina es ortogonal, ¿cierto? Como si yo tuviera cada uno de esos puntos fuera un punto de simetría. Listo. Segundo. Bueno, dame un segundo, chicos, yo reviso una cosa. Muy bien. Listo. Entonces acá, este va a ser el campo producido por esa lámina. Naturalmente, esta lámina está en el plano XZ, ¿cierto? Esto de acá es el plano XZ, ¿sí o no? Por lo tanto, el campo eléctrico está ¿en qué dirección? En la dirección Y. Y el campo eléctrico, en este caso vectorial, va a ser igual a la densidad de carga superficial de la lámina sobre 2 épsilon sub 0 en dirección J. Listo. Este es un resultado importante para lo que se nos viene. Listo. Entonces, que es hablar de flujo eléctrico, etcétera, etcétera. Este es un resultado muy importante el de esta lámina. Ahora lo que vamos a hacer en los 30 minutos que nos quedan de clase es que vamos a, vamos a tratar de calcular esto. Vamos a ver si esto es verdad, pero entonces hay que calcular una integral doble. Entonces esto va a ser un poquito complicado, pero vamos a mirar a ver cómo lo logramos hacer. Listo. Ya regreso, chicos, un segundo. Bueno, vamos a mirar cómo hacemos, ¿no? Ahora tengo que hacer una cosa, pero entonces yo les aviso. Me ausento por ahí por unos 2 minutos. Muy bien. Entonces, para esto, como el disco y la lámina son equivalentes para dimensiones infinitas, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a calcular el campo eléctrico debido a un disco de carga, ¿cierto? Para eso necesito, como el disco de carga ya no tiene simetría cartesiana, sino que tiene simetría polar, entonces necesito considerar el diferencial de área pero en coordenadas polares. Si yo tuviera este disco y este disco estuviera cargado eléctricamente, yo quisiera definir una porción del área de este disco en términos diferenciales, ¿cierto? Entonces, este disco, por ejemplo, puede tener cierto radio. Listo. Este sería un segmento de área de este disco. Ya regreso, chicos. Bueno, muy bien. Entonces, este es un disco, por ejemplo, este es un disco de radio R. Listo. Y yo voy a definir dentro de ese segmento de área que yo tengo ahí, voy a definir otro segmento de área más pequeño. Hacer este segmento de área de radio R minúscula. Listo.
Y el arco lo sustenta un ángulo que voy a definirlo como diferencial de teta. Va a ser un ángulo diferencial porque es un pequeño ángulo en relación al ángulo que sustenta todo el disco. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Acá, estos son los ejes. Listo, muy bien. Y yo estoy interesado particularmente en saber cuál es este diferencial de área que yo tengo acá. Yo voy a definir un área diferencial. Esta área de acá va a ser un área diferencial, que está definida por un pequeño incremento radial. Si el radio hasta este punto es R, entonces este pequeño incremento radial lo voy a llamar diferencial de R. ¿Listo? Y entonces voy a sacar ese segmento de área, lo voy a sacar de ahí, lo voy a magnificar un poquito para que lo podamos visualizar mejor. Entonces, ese segmento de área que yo tengo ahí en rosado me va a quedar como un segmento de área de esta forma. Listo. Entonces, esta distancia de carga es diferencial de R y el ángulo que soporta este arco. Entonces, acá hay un ángulo soportando este arco, es de diferencial de teta. Por lo tanto, este diferencial de longitud de arco que se forma acá, entonces va a ser S igual al radio. ¿Cuál es el radio que sustenta ese arco? Ese radio es simplemente R minúscula, ¿cierto? Por lo tanto, la longitud de arco F es el radio que sustenta el arco por el ángulo del arco que es de teta, ¿cierto? Y así entonces yo ya puedo terminar de definir este diferencial de área de acá, este diferencial de área de acá en coordenadas polares, ¿cierto? Es dA igual al producto de esta dimensión por esta dimensión, como si estuviéramos hallando el área de un rectángulo diferencial, pero un rectángulo curvo, ¿cierto? Muy bien. Entonces tenemos que esto será R por diferencial de R por diferencial de teta. Entonces, diferencial de área en coordenadas polares. Diferencial de área en coordenadas polares. Entonces queda como dA igual a R por dR por diferencial de teta. Listo. Muy bien. Entonces ahora si vamos a evaluar, ahora evaluamos. Ahora evaluamos el campo eléctrico producido por un disco de carga eléctrica
en el plano XZ. ¿Listo? Entonces, dibujo un sistema coordenado cartesiano. Recuerden que yo les había dicho inicialmente que cuando nosotros hablamos del diferencial de área, básicamente nosotros tenemos que referirnos, si hablamos del diferencial de área, debemos de referirnos a eh, las coordenadas donde vamos a calcular lo que estemos calculando, ¿cierto? Esto sería el eje X. Y entonces en el plano XZ voy a definir un disco. ¿Listo? Y defino el eje de simetría del disco como el eje Y es más. Dibujemos ese eje en otro color. Es el eje de simetría del disco. ¿Listo? Muy bien, entonces acabo de dibujar el disco. Entonces considero un disco de esta forma, ¿cierto? Entonces este disco tiene un radio R mayúscula. Internamente a este disco, esto es un disco que está lleno de carga, eso es una distribución en 2 dimensiones. Internamente a este disco voy a dibujar un disco. A ver. Dibujo un disco de radio R minúscula, ¿cierto? Y defino entonces una porción de la área de este disco interno. ¿Ok? Muy bien. Y el diferencial de área que a mí me interesa acá considerar un incremento radial dr. Acá también. Y me interesa saber esta porción de área que yo tengo acá, qué campo eléctrico produce sobre un punto en el eje Y. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y yo ya sé cuánto vale este diferencial de área en coordenadas polares porque lo acabé de calcular. Entonces, este diferencial de área que yo tengo acá va a producir un campo eléctrico en este punto. ¿Listo? Muy bien. Esta va a ser la distancia, una distancia D entre el diferencial de carga y el punto P, que sería el punto 0, Y, 0. ¿Cierto? Muy bien. Ahora yo corro este Y por acá. Listo. Defino este ángulo de acá como teta. Y naturalmente el radio, debido a que este es un ángulo diferencial, entonces el radio no va a cambiar entre esta posición y esta posición, ¿cierto? Es un círculo, es de igual radio, este es un radio R. Por lo tanto, acá se va a formar un triángulo rectángulo de dimensiones R, Y y D. Entonces voy a considerar ese triángulo rectángulo por acá. Este es R, esta es Y y esta es D. Es la distancia que hay entre el punto de campo y el diferencial de carga. Entonces D al cuadrado es R al cuadrado más Y al cuadrado y observen que Y es constante. Por lo tanto, este diferencial de carga de acá, que simplemente va a ser sigma por el diferencial de área, va a producir un campo eléctrico acá en esta dirección. Más sin embargo, debido a la simetría de este problema, entonces yo puedo considerar
otro segmento de área simétrico al primer segmento que va a producir un campo eléctrico en una dirección axialmente contraria a la primera, ¿cierto? Entonces acá voy a considerar este diferencial de área y ese diferencial de área va a estar produciendo un campo, como les digo, axialmente simétrico al otro campo que nosotros estamos considerando, ¿cierto? Por lo tanto, debido a la simetría del disco, el campo resultante me va a quedar en dirección Y, ¿cierto? Muy bien, entonces acá lo único que tenemos que hacer para poder terminar el cálculo es decir que el diferencial de campo en dirección Y, si este ángulo de acá es θ, porque son ángulos opuestos por el vértice, es la magnitud del diferencial de campo por el coseno de θ. Y de acá, si este ángulo es θ de este triángulo, entonces coseno de θ no es otra cosa que Y sobre la raíz de R cuadrado más Y al cuadrado. Listo, entonces, y decimos que el diferencial de campo eléctrico es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por el diferencial de carga sobre D al cuadrado, ¿cierto? Más sin embargo, el diferencial de carga es ¿quién? Es sigma por el diferencial de área dividido, entonces R cuadrado más Y cuadrado. Bueno, muy bien. Entonces ahora expresamos el diferencial de campo en dirección Y como la magnitud del diferencial de campo por coseno de θ. Profe, Y me, ese, ese sigma no iría, el sigma que está dividiendo a r cuadrado más y cuadrado no iría en raíz cuadrada. el sigma. Sí, el sigma que está dividiendo ahí en la última pasita que hizo de la hoja. No, no, no. Ahí está bien. Porque el diferencial de carga, Alejandro, el diferencial de carga es sigma por el diferencial de área, ¿cierto? Cuando lo habíamos definido, ¿sí o no? ¿Sí ves? Ah, ok, profe, yo estaba pensando que era la distancia como tal. No, no, no. Es una densidad superficial de carga. Entonces, es una densidad superficial de carga, la distancia va al cuadrado ahí. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ahora, esto es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, sigma por el diferencial de área que es R por diferencial de R por diferencial de θ. Hay dos diferenciales ahí, ¿cierto? Dividido R al cuadrado más Y al cuadrado, ¿cierto? Y entonces acá nos va a quedar esto multiplicado por Y dividido la raíz de R cuadrado más Y al cuadrado, ¿cierto? Entonces nos va a quedar acá 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, bueno, colocamos sigma acá afuera. Y acá entonces nos va a quedar sigma por Y y acá nos queda entonces d θ por R por dr sobre X cuadrado, R cuadrado, R minúscula al cuadrado
más y al cuadrado a la 3 medios, ¿cierto? Y entonces si yo quiero hallar el campo, entonces yo tengo que integrar acá de 0 a E sub y, y acá entonces integro de 0 a algo y acá de 0 a algo, porque estoy integrando con respecto a θ y con respecto a r porque es una integral doble. Si yo quiero ver los límites de cada una de las variables polares que yo estoy considerando acá, tengo que considerar que R minúscula va desde 0 hasta el radio del disco, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y que θ, como esto es un disco completo, va de 0 a 2pi, ¿cierto? Porque es una revolución completa. ¿Sí o no? Entonces, esta es una revolución completa, entonces me va a quedar de 0 a 2pi. Listo. Entonces acá separo esta integral y esto me va a quedar como sigma por y sobre 4pi epsilon sub 0. Como lo de adentro no depende de θ, entonces yo puedo separar la integral, puedo tener una integral acá de 0 a 2pi por diferencial de θ, ¿cierto? Y acá una integral de 0 a r mayúscula de r diferencial de r, ¿cierto? Entonces esto es r al cuadrado más y al cuadrado a la 3 menos. Entonces me quedan dos integrales separadas. Las integrales múltiples, las integrales dobles y las integrales triples que nosotros vamos a hacer en el curso de electromagnetismo son integrales que se anidan y se separan, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que los límites de las integrales son independientes, son más fáciles de hacer que algunas de las integrales que ustedes van a ver en cálculo multivariable, ¿cierto? En, en electromagnetismo se encuentran integrales anidadas y hay integrales que están anidadas, ¿cierto? Entonces, las que nosotros vamos a hacer en este curso no lo están. Listo, entonces acá me queda sigma y sobre 4pi epsilon sub 0. Esta integral de θ da θ, ahora entre 0 y 2pi, pues entonces simplemente es 2pi. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Y acá, esto me queda 2pi, y acá me queda por. Entonces, esta integral de 0 a r, de r, ¿cierto? Sobre r cuadrado más y al cuadrado a la 3 medios, ¿cierto? Muy bien, entonces este 2pi se me cancela con este 4pi, esto me queda sigma por y sobre 2 epsilon sub 0 por esta integral de acá que lo voy a hacer por sustitución. Entonces acá sustituyo u igual a r minúscula al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Y me queda diferencial de u igual a 2r de r, ¿cierto? Si r es igual a 0, entonces u es igual a y cuadrado, y si r es igual a r mayúscula, u es igual a r mayúscula cuadrado más y cuadrado, así que esta integral de acá me queda la integral entre y cuadrado y r cuadrado más y mayúscula cuadrado, un medio del diferencial de u sobre u a la 3 medios, ¿cierto? Y acá esto me queda como sigma y sobre 2 epsilon sub 0, un medio, esto me queda u a la menos 3 medios más 1, sobre menos 3 medios más 1, evaluado entre y cuadrado y r cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Muy bien, menos 3 medios más 1 es menos un medio, o sea que esto se va con esto, y esto me queda sigma y sobre 2 epsilon sub 0, ahí hay un signo menos, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a cambiar el orden de los límites para quitarme ese signo menos, o sea que esto va entre r cuadrado más y cuadrado y cuadrado, ¿cierto? Y me queda sigma y sobre 2 epsilon sub 0 que multiplica a 1 sobre y porque la raíz de y cuadrado es y menos 1 sobre r cuadrado más y cuadrado. Entonces, este es el campo eléctrico del disco. Este es el campo eléctrico del disco en el eje de simetría, ¿cierto? Ahora, si yo quiero convertir este disco en una lámina infinita, quiero convertir este disco en una lámina infinita de carga, entonces lo que yo tengo que hacer es que tengo que tomar el límite cuando el radio del disco es infinito, ¿sí o no?
Bueno, muy bien. Entonces tomamos acá el límite. Acá tomamos límite cuando el radio del disco es infinito y entonces el disco se va a convertir en una lámina. ¿Listo? Y acá me queda entonces sigma y sobre 2 epsilon sub 0. Este término sería 0 en ese límite por 1 sobre y. Se me va y con y. Y esto simplemente me queda acá como E sub y, el campo, en dirección y me queda como sigma sobre 2 epsilon sub 0. Entonces demostré lo que quería demostrar. Que cuando las dimensiones son infinitas en la lámina, una lámina que se encuentra ubicada en el plano X, Z, su campo eléctrico está orientado en dirección Y y es independiente del punto donde yo lo quiera calcular. Eso significa que yo lo quiero calcular, por ejemplo, acá a una distancia Y sub 0. El campo en ese punto es independiente del valor de Y sub 0. Es un campo constante que va dirigido hacia afuera de la lámina en todo momento. Como ustedes pueden ver, este campo de acá no depende de Y ni de ninguna otra distancia. Simplemente depende de sigma, que es la densidad superficial de carga, y de epsilon sub 0. Con este campo eléctrico, la próxima clase, o con esta estructura que yo tengo acá, vamos a comenzar a revisar el problema de flujo eléctrico, ¿cierto? Entonces yo igual en el taller de mañana les voy a dejar unos problemitas, o más bien expliquemos ese problema. Voy a tratar de explicar el problema de integrales de superficie. ¿Qué es una integral de superficie? Y para eso, para que ustedes más o menos tengan el contexto de lo que vamos a comenzar a trabajar, lo vamos a hacer la próxima semana. Son 2 clases de flujo eléctrico la próxima semana. En 2 clases terminamos el tema. Entonces, vamos a trabajar el capítulo 22 del libro guía. ¿Listo? Muy bien. Y en los talleres, entonces, de la próxima semana vamos a trabajar los ejercicios 21.65. Un ejercicio importante, y 21 puntos se me olvidó. Por eso mismo. A ver. Entonces, flujo eléctrico y la ley de Gauss. Vamos a trabajar veintiuno punto sesenta y cinco, 21.66 y 21.58. Y en clase les voy a hacer el 21.59. Para los que no puedan estar en los talleres o no se puedan llegar a los talleres, ya saben que la asignación es 21.65, 21.66, 21.68, y con eso quedarían más o menos preparados para el punto del parcial que tiene relación con el flujo eléctrico. Hay una cosa importante que tenemos que ver el próximo miércoles que hoy no discutimos, y es las densidades de carga tridimensionales, ¿cierto? Entonces hemos visto hasta densidades de carga bidimensionales. Falta la tridimensional, y es casi seguro que la tridimensional es un punto de parcial. ¿Listo? Bueno, muy bien, chicos. Entonces a ver, entonces esto es distribuciones en 2 dimensiones, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces eso es todo por hoy, jovencitos. Muchas gracias por su atención. Profe,